En Ecuador fue declarado el estado de excepción y el toque de queda nocturno en las provincias de Manabí y de Los Ríos y también en el municipio de Durán. La medida del presidente Guillermo Lasso llega luego del asesinato del alcalde de Manta en un ataque armado el domingo y en medio de la grave situación carcelaria. La policía de Brasil arrestó a un nuevo sospechoso por la muerte de Marielle Franco, la concejala de Río asesinada en 2018 junto a su conductor. Hay 2 detenidos acusados de ser autores materiales del crimen, pero no se sabe quién dio la orden. Tenemos reporte. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al gobierno de Texas por haber instalado sin autorización federal una barrera de boyas en el Río Grande, frontera con México, para frenar el paso de migrantes. Este lunes se vencía el plazo dado por la Fiscalía para retirar las boyas por los riesgos ambientales y humanitarios. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción y el toque de queda nocturno en las provincias de Manabí y de Los Ríos y en el municipio de Durán. La medida llega tras el asesinato el domingo de Agustín Intriago, alcalde de Manta, y tras varios hechos violentos en una cárcel del país. Marina Sardiña tiene los detalles. Un nuevo estado de emergencia en Ecuador ante una escalada de violencia preelectoral sin precedentes. El Comité de Seguridad acordó imponer un estado de excepción y un toque de queda durante 60 días en 2 provincias y un municipio, que forma parte del área metropolitana de Guayaquil, la región más golpeada por el narcotráfico. He decretado el estado de excepción en Manabí, Los Ríos y el cantón Durán de la provincia del Guayas. Este estado de excepción entrará en vigencia de inmediato. Con el decreto de excepción podemos actuar con mayor contundencia, como lo vamos a hacer por la orden que le he dado tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional. Una medida recurrente durante el Ejecutivo de Lasso ante el incremento de la inseguridad y la criminalidad en Ecuador y que llega luego de que el alcalde de Manta, una ciudad portuaria, Agustín Intriago, de 38 años, fuera acribillado a balazos el pasado domingo. En medio de una típica campaña política de cara a los comicios generales, por lo que algunos políticos cesaron su campaña en solidaridad con Intriago, cuyo funeral se celebró este lunes en medio de la zozobra que sienten los ecuatorianos. Porque me siento orgulloso de que esté Manta y de ser una persona que él fue, que quiso ser lo mejor por esta ciudad. Por su parte, la Asociación de Municipios de Ecuador tiene previsto emitir un comunicado el martes sobre la ola de violencia y amenaza contra las autoridades locales de todo el país por parte de grupos criminales que amedrantan no solo a los políticos, sino también a los ciudadanos. En Brasil, el ministro de Justicia aseguró que están un paso más cerca de resolver el asesinato de Marielle Franco. La policía detuvo a un nuevo sospechoso de estar implicado en la muerte de la concejala de Río en 2018, en lo que presuntamente fue un crimen político. Valeria Sacone, corresponsal de France 24, nos amplía. La Policía Federal de Brasil podría estar cada vez más cerca de solucionar el asesinato de la concejala Marielle Franco, brutalmente ejecutada en Río de Janeiro hace más de 5 años. Hoy hemos conocido detalles importantes, por ejemplo, que Marielle estaba siendo seguida desde agosto de 2017, es decir, casi un año antes de ser asesinada. Todavía no se ha podido establecer quién es el mandante ni la razón, pero hay 2 protagonistas en esa historia compleja, son 2 ex policías, ambos presos desde 2019 porque son considerados responsables de este brutal asesinato. Uno es Elcio Queiroz, que ha hoy firmado una delación premiada, es decir, confiesa a cambio de una reducción de pena, y apunta al otro policía, Rony Lessa, como el autor de los disparos. Se trata de una persona considerada uno de los jefes de las milicias, organizaciones criminales que controlan hasta el 60% del territorio de Río de Janeiro, formadas por ex policías y ex soldados. Rony Lessa concretamente es apuntado como el dueño de un bingo clandestino. También hay un detalle extraño: vivía en el mismo condominio del expresidente Jair Bolsonaro y también es considerado uno de los jefes del tráfico de armas en Río de Janeiro, porque en ese mismo condominio, en casa de su amigo, fue hecha la mayor aprehensión de fusiles de la historia de Río. Ahora
La hermana de Mariel y la actual ministra de Igualdad Racial, Anieli Franco, espera que por fin se pueda esclarecer quién fue el mandante y la razón de este brutal crimen. Hoy la hemos visto emocionada en las entrevistas que ha dado en la televisión de Brasil, mientras que el ministro de Justicia, Flavio Dino, decía que ya no queda ninguna duda de que las milicias están involucradas en este crimen. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, por la instalación de unas boyas que funcionan como una barrera en el Río Grande o Río Bravo, que es la frontera natural entre la Unión Americana y México. Abbott le contestó al presidente Joe Biden que se verán en la corte. Juan Pupiales con los detalles. Ultimátum cumplido. El Departamento de Justicia demandó a Greg Abbott, gobernador de Texas, luego de que el estado del sur de Estados Unidos ignorara una petición del Ejecutivo Federal en la que le daba plazo hasta este lunes para comprometerse a remover una polémica barrera fronteriza fluvial. Son 305 metros de boyas entre las ciudades de Eagle Pass y Piedras Negras. Su instalación es la más reciente medida de la política antimigración de Texas, conocida como Operación Lone Star, que ha enfrentado a este estado con la administración de Joe Biden. Las acciones del gobernador están haciendo difícil acceder al río, patrullar el área y arrestar individuos que intentan ingresar al país de manera irregular. Eso es lo que las acciones del gobernador están evitando y son medidas ilegales. Anticipándose a la demanda, el gobernador envió una carta al presidente Joe Biden este mismo lunes temprano en la que le dice: lo veremos en la corte. Son maniobras que para algunos analistas tienen un trasfondo más político que social. Veo realmente una muy fuerte correlación con la era Trump y post-Trump, en donde la mayoría de las políticas migratorias de Trump eran agresivas, extremas y muy negativas sobre los derechos de las personas. Eran muy centradas en conseguir un punto político. Abbott argumenta sus decisiones en la falta de efectividad, según él, del presidente Biden para abordar la inmigración irregular de raíz, mientras que el mandatario se apoya en los más recientes datos oficiales que señalan que el número de detenciones en la frontera bajaron un 30% en junio después del fin del artículo 42 en mayo. En Perú, la llegada del fenómeno del Niño ha traído plagas de insectos que perjudican la agricultura. Algunos expertos alertan que el PIB agropecuario del país podría caer entre 5% y 10%. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, recorrió zonas afectadas. En sus 40 años como agricultor, Erasmo Cancho nunca se vio afectado por tantas plagas. Atacando, mira, ¿ves? Sí, acá también, ¿ves? Prodiplosis, un insecto que ataca la germinación de las plantas, destruyó sus cultivos de papas. Normalmente me afecta porque tenemos que quedarnos con unas deudas y no sé cómo pagar las deudas que tengo, ¿no? Y ya yo lo pongo un poco tranquilidad a mi familia, trabajando, ¿no?, en otras cosas, ¿no? Porque esta es una pérdida bastante, ¿no? Así como Erasmo Cancho, en diferentes regiones del Perú, cientos de campesinos sufren por la aparición de plagas desde hace un mes debido a las condiciones cálidas del fenómeno del Niño. Los agricultores calculan que más del 40% de cultivos del país se ha perdido. Carmen Calagua dedicaba 10 hectáreas de hortalizas a la agroexportación. Las plagas acabaron su negocio y han dejado a 50 trabajadores sin empleo. Carmen teme que la crisis agropecuaria genere escasez de alimentos a corto plazo. Realmente va a afectar bastante lo que es este fenómeno a todo lo que es la agricultura. Ahorita no se ve, de aquí a un mes, 2 meses, se va a ver la gente que no va a alcanzar para que puedan ellos, la población alimentarse, no va a alcanzar la producción. El gobierno peruano trabaja en la emergencia. No obstante, afirma que mientras el cambio climático continúe, las plagas pueden seguir apareciendo y destruyendo a la agricultura del país. Presencia de langostas, por ejemplo, ¿no? La langosta migratoria. Podemos tener incrementos poblacionales, por ejemplo, en el tema de moscas de la fruta, en el campo, ¿no? También podemos tener otras enfermedades, por ejemplo, la roya del café, que es un problema que con altas temperaturas y altas precipitaciones se puede dar. Y también otras enfermedades, por ejemplo, como el cancro de los cítricos. Los agricultores reclaman al gobierno un seguro agrario y un plan de reactivación del campo. Si sus demandas no son atendidas, amenazan con iniciar un paro indefinido durante el mes de agosto. Fin del informativo, volvemos en breve.